Así es, hermanos, a Dios sea la gloria y a Él solamente, como dice el coro, a Él sea la gloria. Y para la gloria de Dios es que venimos, nos reunimos en obediencia al mandamiento de Dios de no parar de congregarnos, y venimos y también predicamos la palabra de Dios para su gloria, para la gloria de su Cristo, ya que hay doctrinas que le disminuyen a su gloria, disminuyen el poder del Evangelio, y eso es lo que hemos estado viendo. Dios me dé fuerzas en este día para poder predicar, ya que, bueno, pensábamos a dar cierto mensaje, pero anoche dije, no, pues cambiamos tocante lo que íbamos a predicar, y dije, vamos a comenzar a exponer el error, exponer la mala interpretación de ciertos sacerdotes católicos romanos que son conocidos entre la Iglesia Católica Romana. Iba a esperar, pero creo que vamos a comenzar a exponer el error de ellos. Cómo es que ellos manipulan las escrituras para, según ellos, apoyarse en las escrituras para demostrar de que sus doctrinas son bíblicas. Pero vemos a la luz de las escrituras, y hemos estado viendo a la luz de las escrituras, que sus doctrinas no son bíblicas. Comer y beber, ya hemos visto, lo vimos en Juan 6, vimos lo que eso significa y lo que no significa. Hemos visto de que el purgatorio no es bíblico, no es necesario. Roma, la Iglesia Católica Romana, le disminuye al Evangelio, le disminuye al poder del Evangelio de Cristo Jesús, deshonra a Dios, te pintan a Dios de una manera que no es bíblico. No es bíblico el Dios que ellos proclaman. No es bíblico el Cristo que ellos proclaman. No es bíblico. El evangelio de ellos es un falso evangelio. Y Gálatas 1:8 nos dice bien claramente de que aquel que predica otro evangelio, un falso evangelio, está bajo condenación, bajo la ira de Dios. Y todo aquel que apoya ese falso evangelio, todo aquel que apoya un evangelio que al fin en cuentas te conduce a obras. Tienes que hacer ciertas cosas para llegar a ser salvo o para mantenerte en la salvación. Entonces, la Iglesia Católica Romana, al igual que otros, le disminuyen al poder del evangelio. Así que vamos a llegar a estar en Juan. Ahorita vamos a leer aquí en Primera de Juan, pero vamos a ir al evangelio de Juan. Y acuérdense de lo que hemos dicho. Hemos dicho que el Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan, desde el comienzo te comienza a decir, en el primer versículo te comienza a decir de que Jesucristo es Dios. Y luego te comienza a decir de que Jesucristo vino ¿para qué? Para dar salvación a los hombres. Y te dice vez tras vez, el que cree es perdonado, el que no cree no es perdonado. Tengan eso en mente. Eso te lo dice desde el principio al fin. Te dice vez tras vez cómo es que una persona es salva. Y al final, si se acuerdan, el domingo pasado llegamos a ver de que vimos al final es que te dice, esto fue escrito, hizo muchas otras cosas, pero lo que fue escrito con el fin de ¿qué? De que tú puedas ver y creer en Cristo Jesús para perdón de tus pecados, para tu salvación. Eso está bien claro en las escrituras. La salvación es verdaderamente por gracia. Y hemos visto antepasadamente, en los tiempos pasados, en los meses pasados, hemos visto que la justificación es solamente en Cristo Jesús. Hemos visto que somos salvos puramente por pura gracia solamente. Hemos visto el mandato de Cristo. Arrepentirte y creer en el Evangelio. Hay que creer en el Evangelio para obtener salvación. Hemos visto quién es Jesucristo. Hemos visto su deidad, cómo Él proclama ser Dios. Esto lo llegamos a ver, vimos como quizás predicamos varios mensajes tocante la deidad de Cristo. También quién es el Espíritu Santo, quién es Dios. Lo vimos vez tras vez. Así que acuérdense del Evangelio de Juan. Y vamos a estar viendo para refrescar nuestra memoria. Porque es necesario. Es necesario porque le disminuyen al poder del Evangelio. No le dan toda la gloria a Dios. En lo que vamos a estar viendo. Y el tema de hoy es: la penitencia no es bíblica. El sacerdote católico romano no tiene potestad para perdonar tus pecados.
Así que la penitencia no es bíblica. El sacerdote católico romano no tiene potestad para perdonar pecados. Así que vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras que tal creencia, tal doctrina, falsa doctrina, no es bíblica en nada. Al igual como el purgatorio, al igual como su mala interpretación de comer y beber su sangre. Ya hemos visto lo que eso significa y no significa. Así que tengan eso bien claro. Así que vamos a leer aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10 para comenzar, y de ahí vamos a hablar tocante lo que se cree tocante la confesión, ir a confesarte ante un sacerdote católico romano. En 1 de Juan 1, versículos 1 al 10, se nos dice así, la palabra de Dios dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Así que comiencen a ver aquí en el versículo 2, y testificamos. ¿Qué es lo que los apóstoles, acuérdense en esto? ¿Qué es lo que los apóstoles estaban haciendo? ¿Qué es lo que ellos comenzaron a hacer cuando nació la iglesia? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Testificaron de Cristo, proclamaron a Cristo, proclamaron el Evangelio. Acuérdense de esto muy bien, porque de esto hay mucha evidencia que ellos proclamaron el Evangelio, testificaron de Cristo. Y tú dices, ¿por qué es que nos estás recalcando esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Él. Confesar nuestros pecados, ¿a quién? A Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios. Le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos estamos bajo la ira de Dios, pero aquel que viene en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús es salvo. Es justificada la persona. Y hemos dicho de que hay una diferencia entre la justificación y santificación. Aquel que viene en arrepentimiento y fe, confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es justificado. Ya que es justificado, obviamente es llamado a tener comunión con Dios. Viene la santificación y tienes que confesar tus pecados no para justificación, sino para mantener esa comunión con Dios. No la unión. Estás en unión con Cristo, pero somos llamados a tener comunión con Cristo. Comunión con Dios. Nunca nosotros como cristianos ya justificados confesamos nuestros pecados para mantenernos justificados, sino para mantener esa comunión con Dios. Y somos llamados a vivir en santidad, porque Dios es santo. Luego en 1 de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Tú vas a ir al abogado, tienes un problema y vas a confesar tu problema al abogado, no a otra persona. Vamos a ir y confesamos nuestros pecados. Tenemos a Dios. Tenemos a Cristo. Jesucristo es Dios. Es lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a ir aquí en Romanos para ver unos cuantos textos. Romanos 8:26. Y viendo de que en el cielo tenemos a Cristo, nuestro abogado, quien intercede por nosotros, pero no solamente a Cristo, sino al Espíritu Santo también. Romanos 8, versículos 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Mas el que esquidruña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros los cristianos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Tenemos quien intercede por nosotros. Podemos pedirle al Espíritu Santo intercede por nosotros. Ayúdanos en nuestra oración. Guíanos en la oración, ayúdanos a orar conforme a la voluntad del Padre. Luego dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús también intercede por nosotros, y de ahí no se nos dice nada más de alguna otra persona, de algún santo, cualquier otra cosa que interceda por nosotros. Es Dios, es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús quien intercede por nosotros. Y hemos visto anteriormente, cuando hablamos de la misa católica romana, tenemos un sumo sacerdote. Y no hay más necesidad de tener un sacerdote humano, sino Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él intercede por nosotros. Ahora, hablando tocante la penitencia, ¿qué es la penitencia? Bueno, es un sacramento. Mencionamos que Roma tiene 7 sacramentos y una de ellas es la penitencia, es la confesión, confesarte ante un sacerdote católico romano. Y se cree que el sacerdote, aunque ellos te van a decir, y depende de quién tú hables o a quién tú escuches, porque tantos sacerdotes, algunos son como más, ¿cómo te diré? Son más firmes en sus creencias de la Iglesia Católica Romana, se aferran más a sus dogmas, a sus escritos oficiales, y otros no se aferran tanto a sus escritos oficiales, pero le dicen, bueno, sacerdote, porque muchos llegan a decir, dicen ellos, ¿por qué nos vamos a confesar ante un hombre? Ellos obviamente te dicen, no, es que no te vienes a confesar ante un hombre, te vienes a confesar ante Cristo, pero nosotros somos un intermedio, somos mediadores. Por medio de nosotros tú recibes la gracia de Cristo. Es Cristo que te la da, pero te la da por medio de nosotros. Tienes que venir a nosotros para recibir esa gracia. Y al venir a confesarte es para reconciliarte, porque obviamente tú pecas y tienes que reconciliarte con Dios, pero tienes que venir por medio de nosotros. Dios nos ha dado ese don, ese regalo. Y ellos te dicen de que, bueno, ellos son pecadores igual que tú, pero sus manos son consagradas. Cuando el obispo ora por el sacerdote y consagra esas manos, aunque ellos son pecadores, sus manos tienen poder para resolver tus pecados, para decir tus pecados son perdonados. Recibes la gracia de Cristo, pero por medio del sacerdote católico romano. Tú puedes ir, más bien debes ir ante un sacerdote católico romano para confesar tus pecados ante él. ¿Y para qué? Para que sean perdonados. Porque como católico romano tú llegas a pecar. Tú tienes que ir ante el sacerdote, más bien cuando vas ante el sacerdote o antes de ir ante el sacerdote, tienes que examinarte, examinación de conciencia, y tienes que ver cuántos pecados tú has cometido. ¿Cuántos pecados tú has cometido? Y esto es algo esto lo hacen porque ellos quieren saber, vamos a ver, de que ellos quieren saber tus pecados. En Juan 2, 23 y 24 se nos dice que Jesucristo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesucristo es Dios, y Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y Dios conoce tus pensamientos. Y Dios sabe cuando una persona, aun cuando sin hablar, se arrepiente y confiesa sus pecados ante Dios, porque Dios es soberano y lo escucha, lo sabe todo. Él sabe cuando una persona se arrepiente, pero obviamente el hombre no. Jesucristo es Dios, por tanto Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, y vamos a ver más adelante otro texto que esto nos deja saber.
Jesucristo sabe lo que hay en el corazón del hombre, pero el sacerdote católico romano quiere saber, quiere que tú lo confieses. Cuando tú te vas a confesar ante un sacerdote católico romano, tú tienes que confesarlo en voz alta, tienes que confesar tus pecados ante un hombre y él escuchar tus pecados, porque obviamente tiene que escuchar los sacerdotes, porque no es suficiente que Dios lo escuche. Tiene que escuchar los sacerdotes católicos romanos y tú tienes que examinarte y tienes que examinarte a la luz de los 10 mandamientos. Tienes que ir ante el católico romano y a la luz de los 10 mandamientos tienes que examinarte y ver cuántos pecados has cumplido y has quebrantado y decir, bueno, este mandamiento lo cumplí, este otro no lo he cumplido. Y luego de ahí no solamente son los 10 mandamientos, sino que también están 5 mandamientos de la Iglesia Católica Romana que tienes tú que cumplir, porque si tú no los cumples, entonces estás en pecado mortal. Y no solamente eso, sino que también están los 7 pecados capitales. Así que tienes mucho de qué examinarte. Tienes mucho de qué ir ante la ley, los 10 mandamientos, la ley de la Iglesia Católica Romana, los 7 pecados capitales. Tienes que ver todo eso. ¿Cuántos pecados he cometido? ¿Cuántos pecados, o más bien cuántos mandamientos he quebrantado? Y por consecuencia, pues he cometido pecados y tengo que ir, antes de ir a la confesional, antes de ir a confesarme ante un sacerdote católico romano, tengo que examinarme y confesar esos pecados. Y no solamente eso, cuando vas ante el sacerdote católico romano, tú tienes que ir creyendo de que el sacerdote católico romano tiene poder para perdonar tus pecados, para resolverte de tus pecados. Tienes que creerlo, porque si tú no lo crees, en vano te es ir a confesarte. Porque si no te confiesas, tienes que hacerlo, según ellos dicen, bueno, una vez al año, pero te aconsejan que sea 1 o 2 veces al mes, porque obviamente tú pecas. Y tú no quieres terminar en el purgatorio. Pero ya hemos visto, ¿verdad?, que el purgatorio no es bíblico. Y al fin de que tú vas y te confiesas tus pecados en voz audible, que ellos te escuchen, porque ellos quieren conocer tus pecados. Pero no te preocupes. No te preocupes, porque si hay un católico romano, digamos, que quiere ir a confesarse y es uno de aquellos que le gusta andar manoseando a niñitos o a niñitas, no te preocupes, porque el sacerdote católico romano está obligado a quedarse callado. Y obviamente también ellos te van a decir, el sacerdote católico romano también él se tiene que confesar con otro sacerdote católico romano. Tienen que confesarse ellos también. Pero no se tienen que preocupar ellos, porque entre ellos sabemos, ¿verdad?, que se ha visto muchos de ellos que han tocado, manoseado a niñitos y a niñas. Pero qué buen regalo de Dios les dio, ¿verdad? Que pueden ir y confesarse y no tienen que preocuparse, porque nadie se va a enterar. Entonces hay muchos católicos romanos que tienen sus pecaditos que nadie sabe, pero solamente el sacerdote católico romano sí lo sabe. Él sabe quién es el hombre que le está siendo infiel a su mujer, o la mujer que le está siendo infiel a su esposo. Sabe los pecados de cada quien, pero él como si nada. Él no puede decir nada. Él no puede decirle, hey, este anda abusando a niños, hey, este anda haciendo ciertos pecados. No, tiene que quedarse calladito. Ese es el regalo de Dios para la Iglesia Católica Romana. Tienen que quedarse calladitos y tú puedes confesar tus pecados. Y no solamente tienes que confesar tus pecados, tienes que creer de corazón, más bien en Él, en el sacerdote. En fin, en cuentas, tienes que creer de que Él puede decir las palabras mágicas, que sus manos tienen ese poder mágico de perdonar tus pecados, pero te van a dar una penitencia, al fin de cuentas. Te dice, tus pecados son perdonados, pero en realidad no son perdonados, porque todavía tienes que cumplir con la penitencia. ¿Qué es eso? Bueno, al fin de cuentas, ellos te van a decir, bueno, has cometido ciertos pecados, tienes que rezar el rosario 100 veces. Tienes que hacer esto, tienes que ir acá y para allá, tienes que ir ante el Santísimo 2 veces a la semana por 8 horas, etcétera, etcétera. Te dan cosas que hacer. Y si tú no cumples con esos requisitos, con esa penitencia, en vano te fue tu confesión. Tus pecados no son perdonados en realidad. Así que, como les dije, todo este movimiento es ¿para qué? Para mantenerte atado a la Iglesia Católica Romana, a la Santa Madre Iglesia, como ellos le llaman. Así que tienes que estar ahí, como fiel católico. Tienes que confesarte, tienes que cumplir con los sacramentos, tienes que creer que el sacerdote tiene poder para perdonar tus pecados, tienes que confesarlos audiblemente porque el sacerdote tiene que escuchar. Y de ahí obviamente, de ahí vienen muchas cositas porque ya comienzan a conocer aquí, con el sacerdote dice, no, pues esta hermanita es, bueno, aquí ya sabemos cómo le podemos entrar a la hermanita. Y se han visto cosas así. O entre ellos mismos, no, pues este de aquí, pues este es de aquel lado.
Y el sacerdote también pueda que sea de aquel lado también. Y de ahí pues saber que tantas cosas pasan entre ellos, ¿verdad? Especialmente en el Vaticano. Es lo que vamos a ver. Así que están los 7 pecados capitales. Y obviamente vemos de que a la luz de la Biblia, aquel que quiere servir a Dios, Dios le da permiso de casarse. Pero Roma no. Roma dice, no, es que nosotros no obligamos a nadie a que no se case. Es que voluntariamente el que quiere venir y ser sacerdote es voluntariamente. Pero Dios dice, aquel que desea ser obispo puede casarse si así lo desea. Pero Roma dice, no, aquel que desea ser sacerdote o obispo no puede ser casado. Roma dice, no puede ser casado. Dios dice, sí puede casarse. Entonces vemos dos cosas contradictorias. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A lo que dice la palabra de Dios o lo que dice la tradición católica romana apostólica? ¿Será que vamos a escuchar lo que dice ahí? Vamos a ir aquí en 1 Timoteo para ver aquí. En 1 Timoteo 4. Vamos a tener paciencia, porque no es necesario hablar todo esto. En 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3, viendo lo que la Escritura ya nos advirtió. Y vemos la consecuencia, el fruto de esto. En 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y Roma prohíbe, dice, no, si quieres ser sacerdote, no te estamos obligando, pero si quieres ser sacerdote, tú no puedes casarte. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? Bueno, viendo aquí en 1 Timoteo 3, versículos 1 y 2, dice, palabra fiel, si alguno anhela, es un anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ya ve cómo Dios dice, puede casarse. No necesariamente que tiene que ser casado, pero puede ser casado. Dios le permite tener mujer. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Así que vemos de que si alguien quiere servir a Dios, puede ser casado. Pero la Iglesia Católica Romana dice, no puede ser casado. ¿Y qué dice? ¿Qué leímos en 1 Timoteo 4? De que van a enseñar doctrina de demonios y van a prohibir casarse. ¿Y qué es el fruto de ello? Miles y miles de sacerdotes católicos romanos manoseando a niños y a niñas, abusando de esas criaturas, porque por naturaleza tienen deseo de tener mujer. Algunos de ellos, porque algunos de ellos están bien torcidos, obviamente, la mayoría, hay mucho homosexualismo entre ellos. Por eso es que andan manoseando a niñitos también, no solamente a niñas. Es doctrina de demonios. Es lo que vemos en las Escrituras. Es lo que la Biblia nos dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Van a enseñar doctrina de demonios. Y vemos el fruto, ¿verdad? En este sistema religioso. Son miles y miles. Y de nuevo digo, no, es que también en otras religiones ves esto, unos que cuantos. Pero en la Iglesia Católica Romana vemos que son miles y miles y miles. Todo el sistema está podrido. No solamente una manzanita, sino toda la Iglesia Católica Romana, su sistema religioso está podrido porque está lleno de mentiras. Así que enseñan doctrina de demonios. Ahora regresando, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo es que ellos manipulan las Escrituras para, según ellos, demostrar de que la penitencia, al confesarte ante un sacerdote católico romano, ellos van a querer demostrar por medio de estos textos mal interpretados, querer demostrar, ya ves, el sacerdote católico romano sí tiene poder para perdonar pecados. Es lo que dicen ellos, especialmente Luis Toro. Luis Toro es muy astuto y él intencionalmente, y como muchos de ellos, tuercen las Escrituras, pero el que más hace esto, intencionalmente hace esto, es Luis Toro. Le gusta torcer las Escrituras.
le gusta manipular las escrituras para engañarte, obviamente, porque ellos quieren que tú creas que ellos están en la verdad. Y muchos católicos romanos hoy están muy creídos de que están en la verdad. Somos la iglesia verdadera. Ya hemos visto, ¿verdad?, tocante el papado. Hemos visto si Pedro es el papa y vemos que no es el papa. Nunca fue el papa. Eso no es bíblico tampoco. Pedro no es el papa. Es que la iglesia católica romana tiene a Pedro ahí, lo tienen en el cuerpo, los huesos de Pedro. Y te dicen tienen esto y el otro. ¿Saben? Te dicen que tienen ahí pedazos de la madera de la cruz de Cristo. Y saben tantos pedazos que tiene cada iglesia en ciertos lugares, en ciertas regiones, que son toneladas. Imagínense, la Biblia dice que un hombre le ayudó a Jesús, imagínense, a levantar toneladas de qué tan grande fue esa cruz. De tantos pedazos que hay ahí, y si tú los acumulas, los juntas todos, son wow. Pero es pura mentira. No que tenemos esto, nosotros tenemos a Pedro, nosotros aquí tenemos los huesos de esto y el otro. Tenemos un pedazo de donde está la sangre de Cristo, tenemos esto y el otro. Tenemos los clavos de Cristo. Los clavos de la cruz cuando crucificaron, los tenemos, Roma los tiene. Y cuando tú vas a poner cuántos tienen un clavo, son 7, digo, pues ¿a dónde salieron 7 clavos? Pura mentira de la Iglesia Católica Romana. Mentira tras mentira y mentira. En Juan 20, versículo 21 al 23 dice así. Y aquí estos textos ellos manipulan. Por no entender las escrituras, según el sacerdote católico romano te dice de que el protestante, porque eso es una palabra que a ellos les gusta usar, refiriéndose a los cristianos, el protestante es un ignorante y no sabe interpretar las escrituras. Pero hemos estado viendo que el ignorante es otra persona, ¿verdad? El ignorante son ellos, porque mal interpretan las escrituras y intencionalmente lo hacen. Y a veces son neófitos, son ignorantes. Y vamos a llegar a ver otros textos que ellos usan, vamos a ver qué tan grande ignorancia ellos tienen. Son grandes en ignorancia, es mucha ignorancia ahí. Según se jactan de que van tantos años a estudiar, pero son unos ignorantes en realidad. En Juan 20, versículo 21 a 23 dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre. Y aquí noten esto porque Luis Toro es bien astuto. Y dice, ¿cómo me envió el Padre? Te va a decir, ¿cómo me envió el Padre? Vamos a ver. Y después va a Mateo 9. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es bien astuto. Dice, como me envió el Padre. Y luego conecta Mateo 9 y dice, ya ves, aquí mira, Jesús perdona pecados. Y Jesús andaba perdonando pecados. Y así como me envió el Padre, es sinónimo a decir, así como yo andaba perdonando pecados, así también yo los voy a mandar a ustedes a perdonar pecados. Así es, esa es su suma de él. Es bien astuto. Pero la mayoría de los católicos, cuando tú ves sus estudios y pasan la cámara, la mayoría de ellos no tienen Biblia. Si acaso uno que otro, y como no está entendido en las escrituras, pues se lo cree todo. Pero vamos a ver cómo es que ellos malinterpretan las escrituras. En Juan 20, 21, 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y aquí dicen, ya ves, aquí está hablando bien claro Jesucristo. Aquí Jesucristo le está dando autoridad al hombre para perdonar pecados. Le está dando autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Ellos pueden decir, te perdono tus pecados, y si dicen no te perdonan, no, tus pecados no son perdonados. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Así que según la interpretación de la Iglesia Católica Romana, según aquí se está dando autoridad al hombre para perdonar pecados, para resolver los pecados, para la confesional. Porque aquí en primer lugar ni se está hablando nada de la confesional, de la penitencia, no se enseña nada de ello. Ve ante un sacerdote católico romano, confiesa tus pecados, confesarlos audiblemente para que te escuche el sacerdote católico romano, y al fin de cuentas te va a decir, te resuelvo de tus pecados, y luego te va a dar las penitencias, te va a dar qué tienes que hacer para que en realidad tus pecados sean perdonados. Ahí no dice eso, ¿verdad? Pero eso le imponen a las escrituras. Le imponen todo eso ahí, en esos textos, cuando no están ahí. Y acuérdense de esto, nunca vemos a los apóstoles, no se dice en Hechos, que es un libro histórico,
no vemos que dice, y todos unánimes, la iglesia de Cristo unánimes, y iban ante los apóstoles para confesar sus pecados ante el apóstol Pedro, ante el apóstol Pablo, ante los apóstoles, confesaban sus pecados y los apóstoles los resolvían de sus pecados. Eso no lo vemos en las escrituras, ¿o sí? Y según ellos dicen, no, nosotros somos la iglesia de Cristo verdaderamente. Bueno, la iglesia católica romana brilla, pero rete que brilla de su ausencia en el libro histórico del libro de los Hechos y en las escrituras, porque no la vemos. No vemos ni una de esas prácticas. No vemos personas, cristianos, confesándose ante los hombres para que sus pecados sean perdonados. Eso no lo vemos. Y te dicen, bueno, es un medio de salvación. El sacerdote es un medio de salvación. El sacramento es un medio de salvación. Y años atrás se hablaban, algunos decían, tú puedes confesar tus pecados a Dios, puedes confesarlos día y noche, pero de nada te va a servir, porque tienes que ir con un sacerdote católico romano para que tus pecados sean perdonados. Como le digo, hoy en día otros ya no son tan así. Ya no te van a decir eso. Oh, bueno, sí, Dios te puede perdonar porque no está atado a los sacramentos, pero si Dios nos dio este regalo, ¿por qué no vamos a aprovechar el regalo? Entonces, para que en realidad tus pecados, para que estés bien seguro de que tus pecados, porque pueda que sí te perdones si tú los confiesas ante Dios, pero para que estés seguro, tienes que venir a nosotros. Tienes que ir ante un sacerdote católico romano para que te resuelva de sus pecados. Así que te dicen, el sacerdote es un pecador, pero sus manos son consagradas y es un medio de salvación para reconciliarte con Dios, porque has pecado y tienes que reconciliarte para no llegar a ir al purgatorio. Tienes que escuchar lo que Él te dice, lo que Él te manda hacer. Si no lo haces, de nada te sirve. Bueno, vamos a leer aquí versículo 30-31 para refrescar nuestra mente al por qué es que el Evangelio de Juan fue escrito. Dice versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesucristo es Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hemos visto que es vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y no va a perecer jamás. Eterna es eterna, no es temporal, es eterna. Hemos visto que nuestros pecados son perdonados, hemos sido justificados, pecados perdonados, pasado, presente y futuro. Judicialmente, oficialmente, legalmente somos justificados ante la presencia de Dios. Ahora somos llamados a la santificación, a la comunión con Dios, y confesamos nuestros pecados no para hoy en día, no para ser justificados, sino para tener comunión con Dios, para la santificación, pero no para mantenernos justos, porque eso ya es un veredicto hecho, dicho y hecho. Ya somos justificados. Tienen que entender eso, porque eso es lo que Roma no hace la diferencia entre justificación y santificación. Y esto lo vemos en la Escritura. Así que tengan en mente por qué el Evangelio de Juan fue escrito. Fue para que tú creas en Cristo Jesús y creyendo tengas perdón de tus pecados y todos tus pecados. Ya hemos visto eso. Todos tus pecados. Vamos a ir aquí en Juan 3:16. Juan 3:16 a 17. Juan 3:16 a 17. Así que presten mucha atención porque les vamos a hacer un examen. A ver cuántos pasan el examen, cuántos están aprendiendo. Porque es necesario aprender, conocer todo esto. Porque tenemos que estar preparados, como dice la Escritura, de defender nuestra fe. En Juan 3, versículo 16 a 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dice bien claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que ya estamos viendo el Evangelio de Juan. A los principios te deja saber que Jesucristo fue mandado para que tú creas en Él. Fue mandado para darnos salvación. Tú creyendo en Él, eres perdonado de tus pecados, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Obviamente no lo mandó a condenar porque ya estaban bajo maldición, bajo condenación. Él vino a salvarlos de esa condenación. En Juan 5:24, dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna. No tendrá, sino tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que dice Jesús, no va a venir a condenación. Pero Roma dice, sí puedes venir a condenación, porque si no cumples con los sacramentos, un pecado mortal, y puedes terminar en condenación. Pero el evangelio es, perdonó todos tus pecados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna. Es eterna, no temporal. Así que el que cree tiene vida eterna. El que cree, sus pecados son perdonados. Juan 6:40. Vamos a Juan 6:40. En Juan 6:40, lo que vimos cuando hablamos de comer y beber su sangre, o comer su carne y beber su sangre, en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, o el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es un hecho. Jesús dice, el que cree en mí, el que viene a mí, cree en mí, tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Así que estamos viendo, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna, el que cree en él. Regresando a Juan 20, 21 al 23, leyéndolo de nuevo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, y a quienes remitieran los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieras les son retenidos. Según ellos es necesario ir ante un sacerdote católico romano para que tus pecados sean perdonados. Pero esto no es bíblico. No es bíblico en nada. Los apóstoles no enseñaron esto. No vemos en el libro de los Hechos, como ya lo comenté, como ya lo he dicho, no vemos en el libro de los Hechos o en las epístolas en donde se habla de que los cristianos tienen que ir ante los apóstoles o algún sacerdote para confesar sus pecados para que sean resolvidos o resueltos o perdonados, como más mejor lo entiendan. No vemos eso. No vemos tal creencia. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vamos a ir aquí en Hechos 8. En Hechos 8 vamos a explicar lo que quiere decir eso, pero quiero primero que vean lo que dice la Escritura. En Hechos 8, versículo 18 al 22. En Hechos 8, versículo 18 al 22, dice así, hablando esto de Simón. ¿Qué es lo que ellos creían? ¿Qué es lo que los apóstoles creían? En Hechos 8, versículo 18 al 22, dice, cuando vio Simón, y eso es Simón el mago, los que conocen de la historia, si no, ustedes pueden leer todo el capítulo en su hogar. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Dice el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué dice el 22 de nuevo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Ese es el pensamiento del apóstol. Ese es el pensamiento de los cristianos. Ve a Dios, pídele perdón a Dios, ruégale a Dios. No dice ve ante el sacerdote, o ve ante el apóstol Pedro, o ven ante mí y confiesa tus pecados para que yo te perdone de tus pecados y te voy a dar unas penitencias. No se ve eso, ¿verdad? ¿Será que eso es lo que dice el texto? Ve pues ve al confesional y cumple con las penitencias para que en realidad sean perdonados tus pecados. Si quizás son perdonadas, no dice eso, ¿verdad? Nada de eso se ve. No se mira nada de eso. ¿Por qué no se mira nada de eso? Porque el confesional, la penitencia, no es bíblica. Al ir y confesarte ante un sacerdote católico romano, no es bíblico. No es bíblico. Así que estamos comenzando a ver de que no se ve eso en la historia de la iglesia, en los comienzos de la iglesia, ni a medias de la iglesia. No se mira en la historia de la iglesia. Ahora, algo errado que dice Luis Toro tocante los sacerdotes, porque él en una ocasión, queriendo defender a los sacerdotes católicos romanos que andan ahí violando a los niños, que andan viviendo en pecado,
Él te lee un texto, vamos a ir aquí en Levítico, un texto que te habla la seriedad que es de servir a Dios. En el antiguo pacto era algo serio. Un sacerdote tenía que estar recto ante Dios, pero él, sorprendentemente ante los ojos de los demás, escuchando y quizás no sé si leen las escrituras, está bien claro que Dios requiere que el sacerdote ande recto. Pero él te dice otra cosa. Vamos aquí en Levítico 21, 7 al 9. Y él lee un texto aquí, sorprendentemente, lo manipula, lo malinterpreta obviamente para querer favorecer a sus sacerdotes, a sus fieles amigos. En Levítico 21, versículos 7 al 9 dice así. Dice, miren, él no lee este texto, pero fíjense cómo aún en el antiguo pacto el sacerdote era permitido tener mujer, pero no cualquier mujer, porque tenía que ser santo, tenía que estar recto, tenía que seguir ciertas reglas. Y Luis Toro llega a decir, no, dice, si el sacerdote está en pecado, es pecador, si está en pecado y todo, pero tú lo tienes que ver como santo, porque Dios es santo. Aunque no sea santo, es santo. Así como, por ejemplo, cuando dice Pedro en su epístola, dice, ser santo porque yo soy santo. Bueno, hermanos, Dios dice ser santo porque yo soy santo. Bueno, pero si en realidad un hermanito no es tan santo, anda viviendo en pecado, bueno, tú lo tienes que ver como santo porque Dios es santo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. En Levítico 21, versículos 7 al 9 dice así: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, apartado para Dios. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será al fuego. Mire qué tan serio era esto. Era algo serio. Y Luis Toro lo manipula y dice, bueno, en realidad no es necesario que ande en santidad. No. Eso pues, tú, aunque no estés santo, tú tienes que verlo como santo, porque Dios así dice. Luego dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. A ver, más bien, vamos a leer el texto que él lea. Dice Levítico 27 al 8. Levítico 27 al 8. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio o el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así que vemos aquí a Dios hablando de la santidad. El versículo 8 este es el que lee. Y mire cómo lo manipula. Dice bien claramente, está hablando de la santidad anteriormente, tienes que ser santo, no cometer adulterio, etcétera, etcétera. Te da los requisitos de un sacerdote, no puede ser con defecto, tiene que vivir en santidad. Cuando tú lo veas ante tus ojos, tú tienes que estarlo viviendo en santidad, tiene que ser consagrado el hombre. Versículo 8 dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti. Porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Dice, y Luis Toro dice, santo será para ti. Dice, ya ves, santo será para ti. Aunque tú no lo veas viviendo en santidad, tú lo tienes que ver como si fuese santo. Porque Dios es santo. Es lo que él dice. Literalmente es lo que dice. Así que él lee este texto y te dice, bueno, aunque tú no mires al sacerdote católico romano viviendo en santidad, tú lo tienes que ver como es santo, porque Dios dice que lo tienes que ver como si fuese santo. Según él así interpreta la Escritura, en querer defender el pecado del católico romano, sacerdote católico romano. Bueno, vamos a regresar aquí en Juan 20, 21 al 23. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y luego aquí Luis Toro, como ya lo mencioné, se enfoca, como me envió el Padre, así también yo os envío. Según Luis Toro, en el cual vamos a ver en Mateo 9, cuando Jesús
le llevan a un enfermo y dice, tus pecados son perdonados. Y dice, ya ves, Jesús andaba perdonando pecados. Y aquí dice, como me envió el Padre, así yo os envío. Y como yo os envío, dice. ¿Y cómo es como los envía? Bueno, los envía para perdonar pecados, según Luis Toro. Porque como dice el texto, a quienes remitieron los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. ¿Será que eso es lo que está enseñando en las Escrituras? ¿Será que Jesús está enseñando de que un hombre puede perdonar pecados? ¿Y será que Jesús se está refiriendo, como me envió el Padre, así yo los envío? Se está refiriendo, bueno, como yo anduve perdonando pecados, así yo también los voy a mandar a ustedes a estar perdonando pecados. No, eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere que tú pienses que está diciendo, pero no es así. ¿Cómo es que Dios el Padre mandó al Hijo? Bueno, vamos a ir a Marcos, vamos a ver cómo es que Jesús fue enviado. ¿Qué fue el propósito? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1. ¿Cómo es que Jesucristo fue enviado? ¿Será que Jesús se está refiriendo a de que como Él anduvo perdonando pecados, también el hombre es mandado a perdonar pecados? El católico romano, el sacerdote católico romano es mandado. Bueno, en Marcos 1, 14 al 15, a esto se está refiriendo Jesucristo. Como me envió el Padre, así yo os envío, pero ¿cómo? Así como vamos a ver aquí. No como perdonando pecados. Eso es una mentira de la Iglesia Católica Romana y una manipulación de los sacerdotes católicos romanos. Marcos 1, 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, vemos de que Juan preparó el camino, y luego Jesús comienza su ministerio. Él comienza a hacer a lo cual Él fue enviado. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo? ¿A qué fue enviado? ¿Qué es lo que Él comienza a hacer? Él comienza a predicar el evangelio. Él comienza aquí, lo dice bien claro, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en ¿qué? En el evangelio. En el evangelio. Jesucristo fue mandado a predicar el evangelio, a anunciar el evangelio. Es lo que está haciendo. Es lo que podemos ver, a predicar el evangelio. Vamos a ir aquí a Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Vamos a ver que esto es lo que se ve. Esto se ve en el libro histórico también. Vemos que los apóstoles comenzaron a hacer esto. No a decir, bueno, nosotros podemos perdonar pecados, vamos a hacer un confesional. En Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A qué fueron mandados los apóstoles? A que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A eso fueron llamados. Fueron ordenados, comisionados a anunciar el evangelio. Vamos a Hechos 10. Hechos 10. ¿Será que esto lo vemos en el libro histórico? ¿Será que los apóstoles comenzaron a ser convencionales y los hombres iban ante ellos para confesar sus pecados? ¿O será que anunciaban el evangelio? En Hechos 10, 43. Hechos 10, 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles? ¿Será que están haciendo confesionales? ¿Será que están enseñando de que el sacerdote católico romano, el papa, los apóstoles y lo que ellos han comisionado tienen cierto poder para perdonar pecados? Sus manos son consagradas, tienes que ir ante un sacerdote para confesar tus pecados, para ser perdonado de tus pecados. No. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Regresando a Juan 20, 23. A quienes le remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Jesucristo les está llamando, les está dando autoridad de declarar lo que ya ha sido decretado. ¿Y qué es lo que hemos leído anteriormente en Juan?
Dios mandó a su Hijo al mundo, amó al mundo, lo mandó para que todo aquel que en Él crea sea salvo, sea perdonado de sus pecados. Jesús dice, el que cree en mí es perdonado, el que no cree en mí no es perdonado. Entonces, lo que están haciendo es que están comisionados, y ellos predicando el Evangelio, y al predicar el Evangelio, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, podemos decirle, de acuerdo a lo que ya ha sido decretado allá en el cielo, tus pecados son perdonados. No es de que el apóstol, no es de que el hombre tiene poder, sino simplemente decreta lo que ya ha sido escrito, decretado por Dios el Padre, que el que cree en el Evangelio es perdonado de sus pecados, y el que no cree en el Evangelio, sus pecados no son perdonados. Es lo que está diciendo aquí. No se está enseñando de que el hombre tiene poder, potestad para perdonar pecados, sino simplemente puede decir, dejarle saber al pecador arrepentido que ha creído en Cristo Jesús, a la luz de lo que se nos dice en el Evangelio, lo que dicen las Escrituras, tus pecados son perdonados. Pero si no quieres creer, tus pecados no son perdonados. Eso es lo que está sucediendo. Vamos a ir aquí en Juan 3:36. ¿Qué es lo que dice Juan 3:36? Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí ven? Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Y si no crees en Él, la ira de Dios está sobre ti. Estás bajo condenación. En Juan 3:18, ¿qué es lo que dice Juan 3:18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya ven cómo es así? Cómo la propia Escritura te está dejando saber, te dice desde antemano, si tú crees en Cristo, tienes perdón de pecados. Eres salvo. Si no crees en Cristo, tus pecados no son perdonados y te mantienes en condenación. Y cuando dice a quienes se los retuvieras, a quienes retenieras, a quienes está diciendo simplemente, cuando tú vas y predicas el Evangelio, tú puedes decir a la luz de lo que ha sido decretado, tus pecados son perdonados. No porque yo te los perdono, sino porque el decreto es, cree en el Evangelio, tus pecados son perdonados. No crees, tus pecados no son perdonados. Es lo que vemos en Juan 8:24. ¿Qué es lo que dice Juan 8:24? ¿Qué es lo que dice Juan 8:24? Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él puede perdonar tus pecados, que su sacrificio es suficiente para darte salvación, si tú no crees en eso, tú vas a morir en tus pecados. Vamos a ver en Hechos, vamos a ver cómo es que esto se ve en Hechos 13. En Hechos 13 vamos a ver que ellos van y están anunciando el Evangelio. ¿Qué es lo que hacen? Hacen exactamente lo que leímos en Juan. Es lo que vemos en Juan. En Hechos 13:46. Hechos 13:46. Para que vean que así es. No es que estamos inventando esto. Así vemos en las Escrituras. Así es como se interpretan las Escrituras. Comparando Escritura con Escritura. En Hechos 13, versículo 46, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, no con autoridad, con poder, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Nosotros para están diciendo, ustedes se nos anuncia el Evangelio, pero lo están desechando, y por cuanto lo desechan, no tienen vida eterna, sus pecados no son perdonados. ¿Ven lo que están haciendo los apóstoles? Están haciendo lo que Jesús dijo. Anuncia el Evangelio, el que cree puede decir, a la luz de lo que ha sido decretado, sus pecados son perdonados. Pero si no creen, sus pecados no son perdonados. ¿Sí lo pueden ver? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no la creéis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Y eso es lo que está sucediendo. Si no lo creen, vamos a regresar. Versículo 26.
Vamos a ver unos versículos, versículo 26, los versículos anteriores. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. De esta salvación. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. ¿Qué están haciendo? Anunciando el evangelio. Jesucristo vino, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, ya ven, el evangelio. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ya ven, el evangelio están anunciando. 38 y luego regresando a 38 al 39, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La justificación es por creer en Cristo Jesús. Y luego, cuando leemos 46, dice, ustedes no quieren creer por cuanto no son dignos de salvación. No tienen salvación. Están proclamando, están diciendo, si tú crees, tienes vida eterna, tus pecados son perdonados. Si no crees, no tienes vida eterna. No los vemos de que confesionales, no los vemos, y los cristianos fieles iban ante los sacerdotes para confesar sus pecados ante los sacerdotes, ante los apóstoles, para que sus pecados sean perdonados. Y cumpliendo con las penitencias para que realmente sus pecados sean perdonados. Eso no lo vemos en las Escrituras. Eso brilla por su ausencia. Pero según los sacerdotes católicos romanos, nosotros somos la iglesia verdadera. La iglesia que Cristo fundó. Pero ¿dónde está la iglesia que Cristo fundó? Porque yo no la miro en las Escrituras. ¿Saben por qué no la miramos en las Escrituras? Porque la iglesia católica romana no es la iglesia que Cristo edificó. No es la iglesia de Cristo. No tiene que ver nada con Cristo. Porque ellos predican otro evangelio, un evangelio falso. En 1 de Juan 1.7, lo que vimos, 1 de Juan 1.7, cuando vimos el comienzo. ¿Qué es lo que se nos enseña en la Biblia? Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por cuanto tú puedes confesar tus pecados a Dios. Y Dios es fiel y justo y te va a perdonar. No para ser justificados, porque el que ya ha sido justificado es justificado, pero para la santificación, para mantener comunión con Dios. Porque Dios te llama a tener comunión con Él. Versículos 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿A quién confesamos nuestros pecados? A Él, no al hombre, no a un sacerdote. Aquí no se mira nada de un sacerdote, de un mediador, de un medio de salvación. No lo vemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que regresando a Juan 20:23, a quienes le remitieron los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieron, les son retenidos. Y esto tú lo puedes comparar bien claramente con los otros evangelios. Vemos claramente que Jesucristo los manda, les da la comisión de anunciar las buenas nuevas, de predicar el evangelio. Así que entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Anunció el evangelio, ¿no? No se está refiriendo a Mateo 9, no te engañes. El sacerdote católico romano manipula las Escrituras. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. A quienes le remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieron les son retenidos. Le está dando la declaración. Él dice, ustedes pueden declarar. Tienen las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? El evangelio. Proclama el evangelio para que las personas puedan entrar en mi reino. Arrepentidos y creen en el evangelio para que puedan entrar. Esa es la llave. Pero anuncien el evangelio, así como yo lo anuncié. Y cuando creen, puedes declarar, tus pecados son perdonados. Y si no creen, tus pecados no son perdonados. Luego vamos a ir a Mateo 9, y luego va a Mateo 9, Luis Toro. Y ese es el texto que lee. Mateo 9.
Versículos 1 al 8 vamos a leer. Y aquí se aferra y aquí se agarra y dice, ya ves, el hombre puede perdonar pecados. Pero eso es una mentira. El hombre no puede perdonar pecados. Jesucristo perdonó pecados porque Él es Dios. Eso lo vemos desde el comienzo. Juan 1:1, ¿verdad? Nos dice que Jesucristo es Dios. Vez tras vez. En Juan 2:23-24 nos dice que Jesús no se fía de los hombres porque sabe lo que hay en el corazón del hombre, porque Él es Dios. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y aún aquí en este texto te deja saber que Jesucristo es Dios. Así que luego va aquí en Mateo 9, versículo 1 al 8, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí dice, ya ves, Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Dice, así como me envió el Padre, así los envió. Ya ves, Jesús anduvo perdonando pecados, así también yo los envío a perdonar pecados. No, mentira. Jesús no se estaba refiriendo a eso. Y vemos, ¿verdad? El patrón. Vemos que los apóstoles tampoco no anduvieron ahí diciendo, yo puedo perdonar pecados. No, ellos anunciaron el Evangelio. Luego dice, entonces, alguno de los escribas decía dentro de sí, noten cómo decía dentro de sí, blasfemia. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué es que Jesús conoce el pensamiento de ellos? Porque Jesús es Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y aquí dice, el Hijo, mira, la gran ignorancia de Luis Toro. La gran ignorancia de los sacerdotes católicos romanos. Dice, pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Y luego aquí Luis Toro hace énfasis aquí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice, Jesús quiere que sepas algo que el protestante no sabe. Así dice. Jesús aquí quiere que tú sepas algo y hace énfasis. Dice, Jesús dice, Hijo del Hombre. Como hombre, Él puede perdonar pecados. Así que los hombres pueden perdonar pecados porque es lo que dice en Juan 20. Esa es su interpretación errada de Él. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice el Hijo del Hombre, y ahora dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué es que Jesús está diciendo Hijo de Hombre? Bueno, porque quiere que sepas que es hombre. Y como hombre, Él tenía potestad de perdonar pecados. Y así como hombre, el sacerdote católico romano, tiene potestad también para perdonar pecados. Sigue diciendo, entonces Él se levantó y se fue a su casa. Luego aquí dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Otra traducción dice potestad al hombre. Pero dice a los hombres, ya ves, aquí está bien claro. Aquí está bien claro, dice Luis Toro. Dios le da potestad a los hombres. La penitencia al confesar del confesional es bíblico, hermanos. Y todos ahí, pues como a ciegas le creen. Y como no saben estudiar las escrituras, pues dicen, no, pues ahí dice bien claro, ¿verdad? Hijo de hombre, ¿cierto? Hijo de hombre. Es hijo de hombre. Jesús como hombre perdonó pecados. Y luego dice ahí más adelante, dijeron, no lo dijo Jesús. Noten esto. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ellos lo que dijeron ellos, no Jesús. Jesús no está diciendo que Dios le dio potestad a los hombres para perdonar pecados. Dijo, al Hijo del Hombre le dio potestad. No a los hijos de los hombres. Noten eso bien claro. Lo que se está diciendo y lo que no se está diciendo. Así que, versículo 8, Él se enfoca en esto, que había dado la potestad a los hombres. Dice, ya ves, se puede perdonar pecados. El sacerdote católico romano tiene autoridad para perdonar pecados, comparando con Juan 20. Bueno, las personas en realidad sabemos de que ellos no estaban claridad de quién es Jesús. Entonces ellos simplemente escuchan que Jesús dice tus pecados son perdonados. Y Él dice algo muy importante, dice Hijo del Hombre. Vamos a ver por qué dice Hijo del Hombre. Y vamos a ver por qué digo que Luis Toro es un gran ignorante.
al creer que Jesús está diciendo esto para que tú sepas de que los hombres pueden perdonar pecados. Porque Él no está diciendo esto, hijo del hombre, para decir, oh, yo soy un simple hombre. Él no está diciendo eso. Y como hombre yo puedo perdonar tus pecados. No es lo que está diciendo Jesucristo. Vamos a ver algo aquí de los apóstoles, viendo cómo ellos aún no tenían claridad quién era Jesús, al igual como estas personas del versículo 8, la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, porque ellos miran a Jesús como un hombre. Ellos no lo están viendo como Dios. ¿Sí están entendiendo? Ellos dicen, oh, da potestad a los hombres, ir a Jesús, Él es un hombre. Vimos anteriormente, ¿verdad? Que dicen, pues tú eres hijo de José, de María. ¿Cómo dices que tú vienes del cielo? Entonces ellos están viendo a Jesús no como Dios, como hombre, y es por eso que ellos declaran esto. Porque dicen, bueno, Él como hombre, Él perdonó pecado, porque se levantó el paralítico, obviamente es señal de que sus pecados sí fueron perdonados. Pero Jesús está haciendo esto para demostrar de que Él es Dios. No para demostrar que Él es un simple hombre. Vamos a ver aquí en Mateo 8:24, aquí mismo. Mateo 8:24-27 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Quién Él? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Ya ven? Los discípulos, ellos aquí todavía no tienen la claridad de quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 27 después de que Jesús calmó la tempestad? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ellos todavía no tienen claridad de que Jesucristo es Dios. Pero vemos a finales del Evangelio, ¿verdad? Que Tomás dice, mi Señor y Dios mío. Porque después de la resurrección quedó bien claro, Jesucristo es Dios. Así que vemos que aún los apóstoles, los discípulos, dice, pues ¿quién es Él? ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Vamos a Marcos 3:39 para verlo más claramente. Marcos 4. En Marcos 4. Marcos 4:39 al 41. Marcos 4, 39, 31 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún? Entonces ellos están preguntándose, ¿quién es este? Y cuando leemos en Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué? Porque en su mente de ellos están viendo a Jesús, en su corazón están viendo a Jesús como un hombre. Pero Jesús dice algo muy específico, hijo de hombre. Pero no lo está diciendo para que tú creas de que Él es hombre. En este sentido, en este texto. No. Ni en los demás textos, cuando tú ves que Jesús dice hijo del hombre, algunos dicen es cuando dice hijo de hombre es para que tú veas que sí, es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Por eso dice hijo de hombre, hijo de Dios. Pero en realidad en la Biblia, cuando tú ves esto, bueno, me estoy adelantando. Así que Mateo 9:6 y la gente, o más bien sí, 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y de nuevo, Luis Toro dice, Hijo de Hombre. Jesús quiere que tú sepas algo, que los hombres tienen potestad para perdonar pecados aquí en la tierra, según Luis Toro. Y eso demuestra su grande ignorancia tocante
el término hijo de hombre tocante las escrituras. Porque Jesús aquí no está diciendo hijo de hombre para que tú pienses y ellos piensen de que, bueno, yo simplemente soy un hombre. No. Cuando Jesús dice el hijo de hombre, Él está proclamando ser deidad. Él está proclamando ser Dios. Muchos dicen, cuando dice hijo de hombre, bueno, es para que tú veas de que es verdaderamente hombre. Y cuando dice hijo de Dios, porque verdaderamente es Dios. No, las dos. Hijo de hombre, hijo de Dios, es para demostrar de que Él es hijo de Dios, que Él es Dios. El hijo de hombre, Dios tiene potestad. Él, Jesús, tiene potestad, porque Él es Dios. Es lo que Él quiere que tú veas, no que tú veas de que los hombres tienen potestad para perdonar pecados, no. Jesucristo es Dios. Y además en esos tiempos, cuando tú dices hijo de Dios para los judíos, cuando tú dices hijo de Dios, ellos dicen, oh, hijo de Dios, pero era como cualquier cosa. Bueno, no necesariamente cualquier cosa, pero era, cuando tú dices hijo de Dios, se estaba refiriendo a una persona consagrada a Dios que obedecía a Dios. Ellos miraban a Abraham, o más bien Adán, era hijo de Dios. Salomón, hijo de Dios, porque obedecía a Dios. Por eso Jesús cuando le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás porque obedecéis, a él obedecéis. Entonces aquel que obedecía a Dios era visto como hijo de Dios. Y se decía hijo de Dios. Pero aquí Jesús está usando este término hijo de hombre con una razón muy específica. Y ya vimos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y vemos que el propósito de Juan es de que tú creas y veas de que Jesucristo es Dios. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero aquí el término hijo de hombre se está refiriendo de que está apuntando a su deidad. Vamos a ir aquí en Daniel para ver esto. Así que leyendo de nuevo Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así que Jesucristo está diciendo, yo soy deidad. Yo soy Dios, por eso yo puedo perdonar pecados. Cuando ellos dicen, blasfemia, solamente Dios puede perdonar pecados, ellos saben en lo correcto, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero hey, yo soy Dios, por eso puedo perdonar pecados y te lo voy a demostrar. Levántate y anda. Y se fue, se levantó. ¿Por qué? Porque sus pecados verdaderamente fueron perdonados, porque Jesús le perdonó sus pecados. Y Él puede hacerlo porque Él es Dios. Daniel, vamos a ir a Daniel 7. Daniel 7. Vamos a ver aquí, ¿por qué es que dice hijo de hombre? ¿Quién es el hijo de hombre? El que tenía entendimiento en las escrituras sabía exactamente a lo que Jesús estaba refiriendo. Y los fariseos llegaron a entender, pero no querían creer. En Daniel 7, versículos 13 al 14. Daniel 7, 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Él está proclamando ser deidad. Él está diciendo, yo soy ese que está hablando Daniel. Aquella visión que vio Daniel, aquel que miró en las nubes, yo soy ese que vio en las nubes. Yo soy deidad, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. Yo soy aquel que viene en las nubes, aquel que vio Daniel. Luego en Daniel 10, versículos 5 y 6, vamos a ver el término Hijo del Hombre para que se les quede bien claro. Daniel 10, versículos 5 y 6. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como del berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y obviamente esto es simbólico, pero el Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre apuntaba a la deidad de Cristo. Cuando Jesús dice el Hijo de Hombre, está diciendo yo soy deidad, no está diciendo yo soy un hombre simple.
¿Ya ven cómo es tan ignorante Luis Toro? Así de fácil nos engañan. Así de fácil manipulan las escrituras. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 14. Eso está bien claro en las escrituras. Se me hace que Luis Toro tiene que regresar a la escuela y estudiar más, porque obviamente no sabe, ni los sacerdotes católicos romanos. En Apocalipsis 14, 14. Apocalipsis 14, versículo 14. Dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Quién es? Jesucristo. Él es deidad. Vienen las nubes. Él es Dios. En otras palabras, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Estoy leyendo, me brinqué una hoja aquí. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron son los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí viene con las nubes. ¿Quién viene? Jesucristo. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Hijo de Hombre apunta a su deidad. Jesucristo es Dios. Regresando a Mateo, vamos a Mateo 24:30. Mateo 24:30. Mateo 24:30. Según Luis Toro dice, Hijo de Hombre, es que Jesús quiere que tú sepas que Él es hombre, y así como hombre pudo perdonar pecados, y así también los sacerdotes son hombres y pueden perdonar pecados. La gran ignorancia. Mateo 24:30. Vemos de que los fariseos sabían, entendieron, pero no querían creer. Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Con gran gloria. El Hijo del Hombre. Mateo 26:63. Mateo 26:63 a 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos están preguntando esto no porque realmente quieren creer, simplemente quieren acusarlo, quieren algo para acusarlo. Ellos no creen en Él. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está bien clara la escritura. Vamos a Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13, versículo 24 al 26. Marcos 13, 24 al 26. Dice, pero aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre. Esto apunta a su deidad. Él es Dios. ¿A quién se le dio autoridad? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Dios, es Jesucristo. En Marcos 14, 61 a 62. Marcos 14, 61 y 62 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Está respondiendo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Pero luego, ¿qué sucede? Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ellos no querían creer. Ellos entendieron. ¿Por qué dice la blasfemia? ¿Por qué dicen ellos? Porque ellos entendieron. Cuando dice Hijo del Hombre, Jesús está diciendo: yo soy Dios. Yo soy ese que miró Daniel en la visión. Vinieron las nubes. Yo soy Dios. En Juan 1:51, dice: y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Regresando a Mateo 9:6. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Yo soy Dios. Por eso dice: soy Hijo de Hombre. Es un título. Está apuntando a su deidad. Jesús no está diciendo: bueno, yo soy hombre, y para que vean que Dios da potestad a los hombres para perdonar pecados, bueno, levántate. No. El Hijo del Hombre. Dice: para que vean que yo soy el Cristo, el Mesías, y yo tengo poder, autoridad para perdonar pecados. Jesús es Dios, por eso puede perdonar pecados. Y cuando ves en el 8 que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, lo pensaban así porque ellos miraban a Jesús simplemente como un hombre. Pero Jesús no está diciendo: yo soy simplemente un hombre. Estoy diciendo: yo soy Dios, yo soy deidad. Ellos malentendieron, al igual que Luis Toro malentienden los textos. Otro sacerdote, para terminar, porque tenemos un sacerdote, Arturo, que está allá en México. Tenemos este Luis Toro, creo que si no me equivoco es de Perú, no sé. Y este otro sacerdote, no sé, yo creo que es de Centroamérica. Pero dice una gran ignorancia también al querer defender el confesional. Dice de que en la Biblia no hay confesión directa con Dios. Este sacerdote también dice que en la Biblia no hay una confesión directa con Dios. Entonces está diciendo: no hay una confesión directa con Dios. Tú no puedes ir directamente con Dios. Tú tienes que ir por medio del sacerdote para confesar tus pecados. Y te lee, obviamente, te dice: mira, vamos aquí en Mateo, cuando dice esto en Mateo 6, versículos 6 al 7. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Estos para los católicos. Palabra, repitiendo. Él es solamente el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y él dice: no, ya ves, ellos tienen este texto, dice: tú puedes ir directamente con Dios. Tú puedes ir directamente con Dios. Pero el sacerdote dice: en estos textos se habla de la oración y no de la confesión. Ah, mira. ¿Cómo se quieren zafar esto? ¿Verdad? Dice: es que aquí está hablando de la oración, pero no de la confesión. Estos protestantes no saben. Está hablando de la oración, pero no de la confesión. Son dos cosas diferentes. Así que no hay una confesión directa con Dios. Aquí esto no te está demostrando una confesión directamente con Dios. Bueno, el ignorante es él. Porque Jesús llega a decir, está hablando de la oración. ¿Y qué se hace en la oración? En el versículo 9. Vosotros pues oraréis al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Puedes ir directamente a Dios. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué es perdonar? Cuando estás pidiendo perdón, ¿estás haciendo qué? Confesión. En la oración estás pidiendo perdón, estás haciendo confesión de tus pecados en la oración. Pero él se quiere zafar. No, es que está hablando de oración, pero no de confesión. Pero si sigues leyendo,
Dice, perdona nuestros pecados. Estamos confesando, ¿verdad? Tienes que confesar tus pecados. Vamos a ir aquí en Hebreos 4. Hebreos 4, versículos, vamos a ir rápido. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no al confesional, no a un sacerdote, sino al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, dice el 14, tenían un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote. No necesitamos un sacerdote humano. Tenemos a Jesucristo. Y hemos visto que Jesucristo intercede por nosotros. En Hebreos 9, versículos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Luego dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La misa católica romana no es válida porque no hay derramamiento de sangre, según su creencia de ellos. Vamos a ir aquí a Salmos 32. Vamos a ver si es cierto que no hay confesión directamente con Dios. Salmo 32. 32, versículos 5 y 6 dice, mi pecado te declararé. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el salmista? Está yendo directamente a Dios. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Orará a ti. ¿Y qué va a hacer en la oración? Confesar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Quién es un santo? Todo aquel que vive en obediencia a Dios, en santidad. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Así que mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Oh, pero según el sacerdote no hay una confesión directa con Dios. Porque en Mateo 6 está hablando de la oración, pero no de confesión, pero no sabe que en la oración te confiesas. Así que está bien claro el texto. Salmo 51, en Salmo 51, si no les queda claro, vamos a ver más textos. Esto es para que los católicos romanos toman un buen manjar, ¿verdad? Se saboreen de la palabra de Dios. En Salmo 51, versículos 1 al 4 dice, ten piedad de mí. ¿Qué es lo que está haciendo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí se está dando una confesión. Está orando y está confesando sus pecados. Versículos 9 y 10 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Confesión. Salmo 25, versículo 18. Salmo 25, versículo 18. Dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿A quién fue? A Dios. En Salmo 79, 9. Salmo 79, 9. Salmo 79, 9. Dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 86, 1. Vamos a Salmo 86, 1. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Versículos 4 y 5. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. ¿Quién? A Dios. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Puedes ir a Dios directamente y pedir perdón, orar y confesar tus pecados a Él, y Él es grande en misericordia y Él te va a perdonar.
y Él te perdona. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, yéndose atrás. Ya me lo terminamos. Segunda de Crónicas, nomás unos cuantos textos más. Así que dice este sacerdote que no hay una confesión directa para con Dios. Bueno, qué chistoso, ¿verdad? Porque sí estamos viendo que sí lo hay. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, está hablando de la oración, y oraren, y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré ¿qué? Sus pecados y sanaré su tierra. Orar, confesar. En oración, confiesa tus pecados y Dios te va a perdonar. Isaías, vamos en Isaías 1:18. Isaías 1:18 al 20. 1:18 al 20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está igual. Igual como vemos, ¿verdad? Si tú crees, ven, eres perdonado. Si no, bueno, pues estás en condenación. Si no quieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lo vemos igual. Versículo 19. Si quieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Y si no, pues no. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Dice el texto, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, y no me acordaré de tus pecados. Pero en la confesional, ¿se acuerdan, verdad? Tú tienes que ir a confesar tus pecados, tienes que decirlos audiblemente, y el sacerdote dice, ¿tus pecados son perdonados? Ah, pero si tú no haces conforme a la penitencia, si no haces lo que te han dicho, en realidad no son perdonados. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Si yo perdono tus pecados, ya no me voy a acordar más de ellos. Dios dice, yo soy el Dios que cuando yo perdono, yo perdono. Cuando digo perdonado eres perdonado. Cuando Jesús dijo consumado es porque está consumado. Cuando dice la Biblia tienes vida eterna, es porque tienes vida eterna. Isaías 55, versículo 7. 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es Dios, Él es amplio en perdonar, Él es misericordioso. Puedes ir directamente a Él, puedes confesar tus pecados, puedes ir directamente a Él, no tienes que ir por medio de un sacerdote, puedes ir directamente a Dios. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya no me voy a acordar más de su pecado. Yéndose adelante Daniel. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel para ver claramente. Dice el sacerdote que no hay confesión directamente a Dios. Daniel 9:4. A Daniel 9:4. Dice el sacerdote, no hay confesión directamente a Dios en las Escrituras. Daniel 9:4 dice, y oré a Jehová mi Dios y hice ¿qué? Confesión diciendo. Pues espérame. ¿Cómo que? ¿Qué es lo que dice aquí Daniel? Bueno, según el sacerdote católico romano que tiene tantos años en estudio, anda diciendo de que en la Biblia no hay una confesión directamente a Jehová, a Dios. Y por consecuencia, pues tú no puedes ir directamente a Dios, tienes que ir por medio de un sacerdote católico romano. Tienes que ir al confesional, a la penitencia. Dice, y oré a Jehová, mi Dios, y hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto
y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, sigue diciendo. Versículo 9. De Jehová vuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Él te perdona. En la oración tú confiesas. No, es mentira. Es que la oración es una cosa y la confesión es otra cosa. No, en la oración haces confesión. Que no te mienta ese católico romano. En Hechos 3, vamos a Hechos. En Hechos 3. En Hechos 3, versículos 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Qué es lo que están haciendo? Proclamando el Evangelio. Así como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Y cómo los envió? Bueno, Jesucristo proclamó el Evangelio. ¿Y cómo es que vemos que los apóstoles están haciendo? ¿Será que están haciendo ahí lugares para ir a confesarte ante ellos, para que perdonen tus pecados? ¿O será que andan proclamando el Evangelio? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles? Predicando el Evangelio. Arrepiéntete y cree para que seas perdonado. Si no crees, no eres perdonado. Si tú crees, tus pecados son perdonados. Lo declaramos porque así ha sido decretado en el cielo. Y si no lo crees, tus pecados no son perdonados. Sigue diciendo versículo 38 y 39. Aquí en Hechos 13, o más bien Hechos 13. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ya ven? Así como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Y cómo es que vemos qué es lo que ellos están haciendo? ¿Será que están haciendo confesionales? ¿Será que dice, y venían los hermanos a confesar los pecados ante los apóstoles, ante los sacerdotes, para que sus pecados sean resueltos, perdonados, y de ahí hacían penitencias? No. Así como yo os envío, o más bien así como me ha enviado el Padre, así yo os envío a quienes se remitieres, a quienes se los perdonas. ¿Qué es lo que es una declaración? Si creen en el Evangelio, puedes declarar, tus pecados son perdonados. Si no crees en el Evangelio, tus pecados no son perdonados. Así que en la oración hay confesión. La penitencia, al ir ante un sacerdote católico romano, eso no es bíblico. Eso contradice las Escrituras. Eso le disminuye el poder del Evangelio. Eso le quita gloria al Cristo. Le quita gloria a Dios. Porque la Biblia dice, Dios es grande en misericordia. La Biblia dice, ven al trono de la gracia. Ven ante su presencia, por medio de Cristo Jesús, para alcanzar misericordia. Pero la Iglesia Católica Romana dice, no. Tienes que venir ante un sacerdote católico romano. Tienes que confesar tus pecados audiblemente. Y tienes que creer que el sacerdote puede perdonar tus pecados. Y te va a dar penitencias, te va a dar cosas que hacer. Y si no las cumples, tus pecados no son perdonados. Cuando la Biblia dice claramente que Dios mira al corazón quebrantado. Dios conoce el corazón y Dios sabe cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Y si tú los confiesas, dice, yo perdono tus pecados y ya no más me voy a acordar de ellos.